Hola, por fin soy el protagonista de algo, ¿verdad? Por fin se dignan a sacarme en este maldito canal. Soy yo, el chimpancé más querido de todos. Y por fin van a hablar de cómo me comporto yo con mi familia en cautividad, porque estoy cautivo. ¡Oh no, salvadme! ¡Oh, salvadme, por favor! No quiero seguir viviendo aquí, yo quiero vivir salvaje, libre. Porque tampoco hay mucha diferencia entre lo que pasa aquí y lo que pasa afuera. Porque todo es natural, todo, oh no, todo es natural. Y una cosita antes de irme, ¿vale? Porque tampoco os voy a quitar mucho tiempo. Una cosa antes de irme. No como plátanos. No como plátanos. Como hojas de los árboles y alguna fruta que me encuentro, pero no es que los plátanos sean mi predilección o mi alimento favorito. Dejad de tirarme plátanos. No me gustan, ¿vale? Venga, disfrutad del vídeo, ala. Ya nos vemos en otros vídeos cuando se hable de mí, que creo que se va a hablar mucho en este canal porque yo soy el más famoso de todos, ¿vale? Yo soy el más famoso. Yo saldré en todos los lados. Haré este vídeo viral. Adiós. ¿Qué pasa, gente guapa? Hoy vamos a hablar de un ensayo, de un libro de no ficción, pero que parece más una novela de traiciones, de la búsqueda por el poder, del uso de la sexualidad para conseguir las cosas. Se parece mucho a nosotros, a nuestra historia, lo que se cuenta en ese libro. Es bastante interesante, pero en realidad es un libro que habla sobre unos animales. Así que sin más preámbulos, bienvenidos y bienvenidas al gran show de la literatura. ¡Venga, vamos allá! ¡Pla, pla, 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 pla! Let's read about it. Pero antes de empezar, no olviden suscribirse, darle a like si os ha gustado y a la campanita para que os avise cuando subo un nuevo vídeo. Y recordad que en la cajita de la descripción tenéis mis redes sociales, mi Instagram, mi Twitch y también mi TikTok. Bueno, bonito y barato, la verdad. Hoy vamos a hablar de este maravilloso libro, La política de los chimpancés, de Frans de Waal. Aquí lo tenéis, espero que se vea en la cámara. En esta edición de bolsillo de Alianza Editorial, una edición muy buena, con imágenes espectaculares de los chimpancés y también con imágenes a color que se han añadido en esta edición para que podamos verla y entenderla y apreciarla y poder maravillarnos con estos la verdad es que muy interesantes homínidos. El libro es un ensayo de zoología, es un ensayo de biología animal, es un ensayo del estudio del comportamiento de estos seres, ¿vale? De estos chimpancés en, si no me recuerdo mal, en un zoo de Países Bajos. Creo recordar, la verdad es que yo los nombres y los lugares no los recuerdo mucho. El libro empieza con una pequeña introducción, un pequeño prefacio, ¿no?, a esta nueva edición, ya que es el 20º aniversario, es decir, no sé cuántos años lleva. El original, no, es el 25º, ¿vale? El original se publicó en 1982, ¿no? En esta edición nos explica más o menos en este prefacio cómo han ido cambiando las cosas, qué ha pasado con los personajes principales que aparecen aquí, qué ha ocurrido con la aceptación del libro. Se queja también de que se haya intentado ridiculizar o usar este libro para ridiculizar a las diferentes clases políticas de diferentes países. De hecho hay una foto muy buena donde se queja de la portada del libro en Francia, si no me equivoco, que es esta, ¿vale? Como puedes ver, donde pues se hace la alusión de que como los chimpancés se parecen mucho a nosotros, a los políticos en este caso, pues todos los políticos son chimpancés, como dando a entender que ser un chimpancé es algo relativamente malo, espurio, ¿no? Que deberíamos de pues desechar, ¿no? Que debería de desagradarnos, perdón, ¿qué digo? Bueno, además de esas quejas también nos enseña otros trabajos, nos habla de otros trabajos que también han ampliado muchísimo más el espectro y el conocimiento sobre los homínidos.
En este caso, pues otros trabajos de bonobos, de otro tipo de marsupiales, otro tipo de mono, ¿no? Que han intentado también esclarecer otro tipo de cuestiones. En este caso, en el libro que vamos a tratar hoy y que vamos a intentar reseñar, pues se habla de un grupo de chimpancés. ¿Qué es lo más interesante de este libro? Pues que en su introducción, si no me equivoco, nos presenta no solo la manera que tiene el deber, pues el tratamiento que se le hace, ¿no?, a esta investigación, en que se fija cuáles son los antecedentes, cuál es el estado de la cuestión, ¿no?, que se suele llamar en investigación, cuál es el contexto en el cual se ha llevado la investigación y por qué, sino que en un capítulo que se trata de la personalidad de los chimpancés, nos presenta a los diferentes chimpancés que hay en esa colonia, que los podéis ver aquí, y nos presenta cada una de sus personalidades. Obviamente es una visión antropocéntrica de la personalidad del chimpancé, pero es lo que hay. Muchas veces no podemos escapar, ¿no?, de ser humanos, ¿no? Y nos presenta los diferentes personajes, que son 4 machos, un subgrupo de hembras de mamá, que mamá es la jefa de las hembras, por decirlo así, un subgrupo de hembras de Jimmy, que es otro chimpancé, un subgrupo de hembras de Tepper, y hay 3 chicas que se quedan por allá, ¿no? Y hay 4 machos, que estos son los interesantes, que es Yeroen, Luit, Nikki y Dandy, ¿vale? Siendo Yeroen el macho alfa cuando nosotros llegamos a la colonia, ¿no? Cuando nos presenta la colonia, y siendo mamá la líder de las hembras de esa colonia. Cada chimpancé tiene una personalidad bastante marcada. Cada chimpancé pues tiene sus cuitas con otros chimpancés, también tiene sus reservas, también tiene sus amoríos, sus querencias, sus odios. No lo llamaría odios, mejor dicho, su animadversión con otros simios de su propia colonia, ¿no? Y nos va presentando primero la personalidad, como si fuese realmente un libro o una novela donde se presentan a los personajes antes de que pues llegue la acción. Y compañeros y compañeras, la acción llega. Os digo que este libro os va a encantar, porque más que un ensayo donde te explican cosas, parece una novela, porque te encariñas de las personalidades de los chimpancés. Te encariñas de mamá, te encariñas de Yeroen, te encariñas de Luit, de Nikki, de otros chimpancés. Te vas encariñando porque lo que hace muy bien Franz es no academizarlo demasiado, ¿no?, sino explicarlo de una manera más bien narrativa, qué es lo que ocurría en la colonia, ¿no? Llegamos a un capítulo que es muy interesante, donde se explica pues realmente la toma de poder. Se explica una lucha por el poder que ocurre en la colonia, que dura mucho tiempo, pero es la caída del jefe, o lo que vendría a ser el macho alfa, que realmente no existen los machos alfas, ¿vale? En la naturaleza no existen. El macho alfa de la colonia, que era Yeroen. Yeroen es un chimpancé ya viejito, creo que es el más mayor de los machos. No sé si es más mayor que mamá, siendo mamá la hembra más mayor de las hembras, pero de repente aparece un contendiente, que es Luit. Luit siendo el macho más joven, aquel que quiere desbancar, aquel que está viendo a Yeroen y dice: no, yo quiero estar ahí, tú no te mereces ese puesto de rey, ese puesto de jefe, no te lo mereces, te lo voy a quitar. Pero tiene miedo Luit, porque a pesar de todo Yeroen ha hecho una cosa muy interesante, que ocurre muchas veces y que nosotros también hacemos, que es crear relaciones, no solo de amistad, sino también de conveniencia, como se diría, ¿no? Yeroen se apoya mucho en las hembras, sobre todo en mamá, para mantenerse en el poder, siendo las hembras una de las figuras más interesantes que sostiene muchas veces el poder. Y lo primero que tienen que hacer al chimpancé para conseguir derrocar a Yeroen es intentar agraciarse con las hembras, o por lo menos intentar separar el grupo de las hembras, socavar, aunque sea un poquito, el poder de mamá, porque mamá es la hembra más vieja, pero no es la única hembra adulta, ¿no? Y si las vas separando poco a poco, entonces el apoyo de Yeroen dejará de ser tan consistente y por lo tanto caerá, ¿no? Porque si
de repente consigues más apoyos que el otro caerá, ¿no? Se parece mucho a lo que hacemos nosotros, ¿no? O nos parecemos mucho a los chimpancés, más de lo que pensamos. Lo interesante de esto es que aparece otra persona, que era un cabra loca, un bala perdida, un jovenzuelo que simplemente parecía más un punky que otra cosa, y se da cuenta de una cosa muy interesante. Dice, vamos a ver, yo ahora soy un don nadie en esta colonia. Ahora simplemente soy un joven macho que realmente no tiene ninguna responsabilidad, pero realmente no tiene tampoco ningún poder de decisión. Nadie le hace caso, ¿no? Siempre cuando ocurre algo me quedo con las obras, etc, etc, etc. Si yo apoyo a Luit en su lucha por el poder, y no solo van un macho, sino dos machos a intentar derrocar a Jeroen, dejaré de ser un don nadie para convertirme en el número 2. Y eso, amigos míos, es algo inesperado para mí. Pues es lo que hace Nikki. Nikki, un chimpancé macho, más joven que Luit, se da cuenta de que si apoya a Luit, si hacen una pequeña alianza, entonces él dejará de ser un don nadie para convertirse en el segundo de a bordo. Es un aumento impresionante, ¿no? Y es lo que ocurre, queridos y queridas. Y es lo que ocurre. Se juntan, hacen una alianza consciente. Es decir, no es una cosa de supervivencia, es consciente, ¿vale? Para que lo tengamos claro, todo esto no se trata de lo hago por naturaleza, como nosotros la entenderíamos malentendida. Esto no sale de la naturaleza, esto es consciente, esto es un aprendizaje social, ¿vale? Esto es un comportamiento social. Y se da cuenta Nikki de que ayudando a Luit, él se convertirá en un segundo. Y un segundo tiene más poder que un don nadie, eso lo tenemos claro, ¿no? No solo se nos cuenta esto, que ocurren más cosas, es más intrincado, no os lo voy a comentar. Prefiero que lo leáis, que disfrutéis, que avancéis con los personajes, porque realmente son unos personajes en esta maravillosa novela, iba a decir, en este maravilloso ensayo novelado, ¿no? Que parece más una novela. A mí me ha encantado, ¿no? No solo ocurre eso, sino que también en sucesivos capítulos se habla de cómo se equilibra el poder en una colonia de chimpancés. En este caso, una colonia de chimpancés vigilada, en cautividad. También el autor especifica muy bien cuáles son las diferencias que pueden existir entre una colonia de chimpancés en la naturaleza, en plena selva, y una colonia de chimpancés en cautividad. Es decir, él deja muy claro cuáles son las diferencias, cuáles son las similitudes que pudieran existir, pero realmente lo más interesante es que el autor no nos engaña, no nos dice esto ocurre en todas partes, o esto solo ha ocurrido aquí, no ha ocurrido fuera. Es decir, te va contando, también mostrándote otras investigaciones de otros grandes, creo que eran etólogos, creo que se llaman así, ¿no? Etnólogos, no me acuerdo, tienen un nombre, ¿vale? Bueno, los voy a llamar zoólogos, perdonadme, pero es que no me acuerdo el nombre. Te va ampliando el conocimiento, y yo me he apuntado a otros libros que también tienen pinta de ser interesantes, de otros autores, sobre todo japoneses, que deben ser la hostias, que estudiaban los bonobos, si no me acuerdo. Espectacular. En otro capítulo nos comenta cómo se mantiene el equilibrio de poder en la colonia, y cómo ese equilibrio a veces es muy inestable y depende mucho de las alianzas que hagas, ¿vale? Y son alianzas conscientes, ¿vale? No se alía el rey con el campesino, sino el rey con otro noble, ¿vale? No son alianzas así aleatorias. Incluso lo que nos demuestra Frans Val es que Frans de Val, se me olvidó el nombre, lo he dicho hace 5 minutos. Lo que nos demuestra Frans de Val es que no importa el más fuerte. Aquí no se trata de eso. Dándole la razón a Darwin, por cierto, que decía que la supervivencia no era del más fuerte, sino del más apto. Que no es lo mismo, ¿vale? Para aquellos que son darwinistas sociales, fuck you. Aquí demuestra una cosa que es real. No gana el más fuerte, gana el más apto. Que puede ser el más fuerte o puede ser el más inteligente. Puede ser aquel que ha hecho mejores alianzas. Puede ser aquel que haya sabido conectar mucho mejor con el pueblo, ¿no?
Y digo él porque claramente se demuestra que sí que los machos tienen una predominancia. Tienen quizá el poder no absoluto, pero sí el poder. Las hembras sí que pueden ser y son necesarias para sostener ese poder, ¿vale? Es decir, las hembras tienen un poder relativo en la colonia, pero sí que su poder es necesario para poder, joder con la palabra poder, para mantener, ¿no? El estatus y la predominancia, ¿no? En la colonia. Después de esto nos habla de una cosa que es muy interesante: el sexo, compañeros y compañeras, porque sí, son chimpancés y hacen el amor. Oh no, hacen el amor, madre mía. Pues nos cuenta cómo muchas veces también el sexo, los chimpancés, y esto me sorprendió a mí, lo utilizan como manera de conseguir cosas o como forma de aplacar diferentes cuitas que puedan existir entre ellos. Muchas veces, para que los dos machos no se peleen en demasía, para que no lleguen más a las manos sino simplemente a los gritos y a los saltos, pues hay muchas veces hembras que se meten en medio, incluso de manera sexual, haciendo movimientos sexuales o que para ellos resultan atractivos, y entonces se calma la cosa, ¿no? Esto me ha resultado bastante interesante, además de otros usos del sexo que nos voy a comentar. Y después, en otro capítulo nos habla de los mecanismos sociales. ¿Y por qué sociales? Pues porque no son naturales, son sociales, es decir, existen en la comunidad, se deben a la comunidad y nacen a la comunidad. Estos mecanismos son harto interesantes, nos hablan de la forma que tienen de comunicar, de cómo se hablan entre ellos, de cómo se relacionan, de cómo se producen las animadversiones, de cómo cuidan, ¿vale? Cómo hay una chimpancé que no puede tener hijos y que adopta a un pequeño chimpancé, ¿vale? Y vemos cómo lo cuida, cómo lo trata, como si fuese su propio hijo, cómo muchas veces las personalidades de los padres se pasan a los hijos. Vemos todo eso, vemos todas las relaciones, vemos las triangulaciones, mejor dicho, vemos las triangulaciones que existen, vemos el que se ama más con el que se ama más, vemos como los machos también se quieren mucho, vemos como nunca se llega a las manos totalmente, cuando hay una pelea entre machos, nunca se llega a la violencia total, nunca se trata de destruir al otro por una lucha de poder. Eso ocurre varias veces y te das cuenta, y el autor lo explica, que lo que se busca simplemente es la toma de poder, no provocar un daño excesivo al otro. De hecho, lo que dice el autor es que la mayoría de peleas entre chimpancés de la misma colonia no provocan grandes daños, más allá de algunas heridas que pueden ser un poquito profundas, pero la mayoría de ellas son superficiales porque no se busca eso, ¿no? El autor nos hace, y para concluir, ¿vale? El autor nos hace una buena radiografía, ya os digo, muy parecido a una novela de la Edad Media, realmente, sobre la vida en una colonia de chimpancés, y nos habla de eso, de la política que existe ahí. ¿Eso significa que nosotros nos parecemos a los chimpancés? Pues no lo sé, la verdad es que tampoco sería nada malo, ¿no? Al fin y al cabo pensamos que solo lo que hacemos nosotros es original, ¿no? Que todo lo que nosotros hemos inventado, sobre todo socialmente, se aleja mucho de la percepción que tenemos de otros animales. Pensamos que solo nosotros tenemos política, solo nosotros tenemos diferentes formas de amar, diferentes formas de odiar, solo nosotros tenemos la capacidad de no hacer daño a los demás. Y nos damos cuenta con el estudio y la ampliación de nuestro conocimiento de que no es así. De que hay otros grupos de animales, en este caso los chimpancés, que sí que tienen los mismos mecanismos sociales o muy parecidos, y que sí que entienden que la supervivencia de lo colectivo importa más que la del individuo. ¿Recomendar leerlo? Sí, claro. Creo que es una lectura de verano espectacular y creo que os va a encandilar y encantar. Aquí la tenéis, ¿vale? La política de los chimpancés, Frans de Waal, ¿vale? Y mirad qué monos son, madre mía, es que es espectacular. Pues ya estaría, gente guapa, espero que os haya gustado el vídeo y como siempre os mando millones de besos y abrazos chimpanciles. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao, chao.